Durante esta semana hemos estado analizando importantes momentos históricos que vivió República Dominicana a partir de su incorporación a España como provincia de ultramar el 18 de marzo de 1861. ¿Cuánto han aprendido sobre el tema? Hoy tenemos como propósito realizar un resumen de los temas trabajados durante la semana, el proceso de anexión a España y la restauración de la soberanía nacional en 1863. Saludos y bienvenidos a su clase de retroalimentación de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Los animo a disponer de la mejor actitud para el trabajo de hoy. Colóquense en un lugar cómodo y libre de interrupciones. Además, deben disponer de los útiles escolares siguientes: cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia dominicana, un mapa político de República Dominicana, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Y ya que disponen de lo necesario para esta clase de retroalimentación, iniciemos. Recordemos que durante el período de Primera República de 1844 a 1861, Pedro Santana y Buenaventura Báez mantuvieron el poder alternado en diferentes períodos. Estos eran dos caudillos políticos anexionistas, sin ninguna fe en la independencia dominicana. Con el argumento del peligro que suponían las invasiones haitianas, luego de la independencia, Pedro Santana gestionó un protectorado con la reina de España, Isabel II, y además le escribió una carta en la que le expresaba su interés no de un simple protectorado, sino de la anexión, y logró proclamar la República Dominicana anexada a España en 1861. El 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, presidente de la República Dominicana, proclamó la anexión del país a España. Generales fieles a Pedro Santana impusieron la anexión por la superioridad de las armas y el terror. Santana entonces envió un aviso a las autoridades españolas en Cuba y un mensaje solemne a la reina Isabel II. Esta noticia tomó por sorpresa a las autoridades de Madrid, quienes vacilaron 2 meses antes de aceptar la misión, pero el entusiasmo de recibir en su seno a la primera hija de América hizo que el gobierno y la opinión pública española acogieran con beneplácito las espontáneas muestras de hispanismo y adhesión de los dominicanos. El 19 de mayo de 1861, 2 meses después de proclamada la anexión por Pedro Santana y mediante un real decreto, Isabel II aceptó la integración de la antigua República Dominicana a la monarquía española, poniendo en manos del gobernador de Cuba la ejecución de dicho decreto. Pedro Santana logró su propósito, pero mantuvo sus tentativas de anexar el país a España en el mayor de los secretos y presentó la solicitud al gobierno de España simulando que todo el pueblo aprobaba la petición. Por eso, cuando se anunció la anexión, surgieron protestas. Conforme a Frank Moya Pons, tan pronto como se proclamó solemnemente la anexión,
empezaron a hacerse sentir las voces de protestas en oposición a esta. El 2 de mayo de 1861, el general José Contreras y un grupo de seguidores, en su mayoría gente de color y seguidores de Báez, se levantaron en armas protestando y denunciando que los españoles habían vuelto para restablecer la esclavitud. Esta rebelión fue sofocada al instante y sus cabecillas fusilados. El padre Fernando Arturo de Meriño, vicario apostólico, también intentó organizar una rebelión en oposición a la anexión, en complicidad con el general Eusebio Mansueta de Yamasá, pero su oposición fue descubierta y él hecho prisionero y expulsado del país. Además, cita Filiberto Cruz Sánchez que en la villa de San Francisco de Macorís, un puñado de patriotas al mando de Olegario Tenares se amotinó en la plaza pública bajo las consignas de "Abajo España, viva la República Dominicana". Para poder izar la bandera española, el oficial encargado de la plaza ordenó disparar a los enardecidos revoltosos. En Baní, una joven llamada Canela Mota se lanzó a las calles clamando la unidad de los hombres para impedir la anexión. En Puerto Plata, el hermano de Matías Ramón Mella y Delfonso pasó a caballo frente a las tropas anexionistas que organizaban el acto de izamiento de la bandera española y gritó: "¡Viva la bandera dominicana! Pésele a quien le pese". Las protestas estuvieron motivadas por el sentimiento patriótico y nacionalista, además de las ideas liberales que se habían manifestado en los trinitarios de los primeros años de la independencia. Tal fue el caso de Francisco del Rosario Sánchez, quien estaba exiliado en Saint Thomas, y desde allá se organizó un movimiento expedicionario contando con el apoyo del gobierno haitiano, representado en Fabré-Geffrard. Lamentablemente, la expedición de Sánchez fue delatada y él, junto con otros compañeros, fueron fusilados el 4 de julio de 1861. Estos nacionalistas perdieron la vida, pero otros asumieron el compromiso devolviéndole a la República Dominicana su soberanía a través de un proceso de luchas que se conoce como restauración. En la historia dominicana se conoce como restauración al periodo bélico comprendido entre el 16 de agosto de 1863, día en que se dio el grito de Capotillo, con el que se inician los enfrentamientos entre las tropas españolas y los dominicanos, hasta la salida de las tropas españolas el 11 de julio de 1865, que aún tenemos pendiente para otro encuentro. Recordemos cómo se inicia la restauración. En los primeros meses de 1863, un agitado espíritu de rebeldía aventaba en los campos del Cibao y la línea noroeste. En los primeros días de febrero ocurrió el primer estallido revolucionario en Neiva, dirigido por Cayetano Velázquez y Manuel Chiquito, pero fue sofocado. Ese mismo mes surge un gran movimiento conspirativo encabezado por Santiago Rodríguez, Antonio Bautista, Lucas de Peña, José Cabrera, Ignacio Reyes, José Mártir y Gregorio Luperón, que realizaron pronunciamientos en la sección Martín García y Sabaneta. El general José de la Gándara y Navarro notifica en sus escritos que el 21 de febrero de 1863
el general de la reserva Lucas Evangelista de Peña alzó en Guayubín el estandarte de la rebelión, proclamando el restablecimiento de la República. No encontró Peña dificultad alguna, secundado por las poblaciones y los campos. El destacamento de Guayubín tuvo que someterse y quedar prisionero. Las noticias de esas rebeliones fueron conocidas en Santiago y el gobernador José Antonio Hungría salió con varios destacamentos para sofocar a los insurrectos. Sabiendo las autoridades coloniales que se gestaban otros movimientos rebeldes, tomaron medidas, reforzando las plazas militares de Montecristi y Santiago al mando de Manuel Buceta y Pedro Santana, respectivamente, y manteniendo alertas las tropas. A pesar de las acciones represivas de las autoridades españolas contra los patriotas, estos se proponían desarrollar una ofensiva de mayor alcance. Esta ofensiva se organizó a cargo de Santiago Rodríguez, Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel y José Cabrera, entre otros, en los campos fronterizos bajo la protección del gobierno haitiano, hasta que llegó el día de la revuelta. Conforme a los escritos de Martínez y Joaquín, 2008, la noche del 15 de agosto de 1863, un reducido grupo de patriotas dominicanos, bajo el mando de Santiago Rodríguez, penetró desde Haití a territorio dominicano, y al otro día, el 16 de agosto, en el Cerro de Capotillo, se enarboló la bandera dominicana, proclamando la independencia de República Dominicana otra vez. Esta acción dio bríos a la Guerra de la Restauración, donde los dominicanos se enfrentaron a las tropas españolas en defensa de la soberanía. Por su parte, dice Juan Bosch, que la Guerra de Restauración tuvo desde el primer momento el apoyo resuelto de las grandes masas del pueblo dominicano, porque en ella se reunieron una gran guerra de liberación nacional y una guerra social, en las cuales participaban a la vez hombres animados de poderosos sentimientos patrióticos y hombres de acción que van a los campos de batalla en busca de ascenso social y, en ocasiones, como pasó con la Restauración, hombres en quienes se daban los dos estímulos, el patriótico y la necesidad de ascender socialmente. Luego de los primeros estallidos y la integración de diversos poblados, las fuerzas restauradoras sitiaron el Fuerte San Luis, donde los españoles estaban refugiados. Después de varios días de combate y negociaciones, se concertó un acuerdo para facilitar el abandono de la ciudad por parte de los españoles, quienes debían retirarse hacia Puerto Plata. A la salida de las tropas españolas de Santiago, los restauradores se reunieron y decidieron constituir un gobierno provisional. Las acciones del gobierno restaurador las compartiremos en una próxima clase. Ya saben, hay un compromiso pendiente. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los cuide y proteja, esperando que disfruten y compartan en familia en los días venideros. Hasta la próxima clase. ¿Cuáles temas estudiamos durante esta semana? Toma tu cuaderno de apuntes
y acompáñame a retroalimentar los contenidos trabajados. Hola, bienvenidos a nuestro resumen semanal de química para quinto de secundaria. Su profesora Mirelis de Olio con ustedes para retomar los temas desarrollados durante nuestros encuentros de enseñanza-aprendizaje a distancia. Iniciemos. Durante nuestra primera clase de esta semana, trabajamos con la ley de Gay-Lussac, que relaciona la temperatura y la presión cuando el volumen de una determinada cantidad de gas se mantiene constante. Observa el siguiente gráfico de proporcionalidad entre presión y temperatura. Se muestra que la temperatura es directamente proporcional a la presión, es decir, que al aumentar la temperatura, aumenta también la presión en la misma proporción, dejando como evidencia una línea recta. Realizamos algunos ejercicios en la pizarra. Recordemos. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se aplica la ley de Gay-Lussac. Te presento la siguiente problemática. Una masa de gas se encuentra a presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es 296 Kelvin. ¿Cuál será la presión que alcanzará si la temperatura disminuye a 108 Kelvin y el volumen se mantiene constante? Vamos a buscar los datos y nos dice que se encuentra una presión de 790 milímetros de mercurio. ¿Se refiere a qué? A la presión 1. Es igual a 790 milímetros de mercurio. Continuamos. Cuando la temperatura es de 296 Kelvin, ¿qué tengo? Temperatura 1 es igual a 296 Kelvin. ¿Cuál será la presión que alcanzará? Me está preguntando por la presión 2 o presión final. Interrogante. Si la temperatura disminuye a 108 Kelvin y el volumen se mantiene constante. Disminuye. ¿Qué tengo? Temperatura 2 igual a, rectifico, 108 Kelvin. Ahora vamos a utilizar la fórmula general que dice que la presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. ¿Me sigues? Ahora vamos a despejar la presión 2 o presión final. Presión final será igual a presión inicial por temperatura 2 dividido temperatura 1. Ahora procedemos a sustituir los valores de cada variable y decimos que presión 2 es igual a ¿cuánto vale la presión 1? 790 milímetros de mercurio. La fórmula dice que multiplica con la temperatura 2, que es de 108 Kelvin.
dividido el valor de la temperatura 1, que es igual a 296 Kelvin. Presión 2 será igual a... Vamos a calcular. ¿Podemos calcular? Aún no. Debemos cancelar Kelvin con Kelvin. Ahora sí. Y decimos 790 por 108 es igual a 85.320. ¿20 qué? Milímetros de mercurio. Dividido 296. Es igual a 288.24 ¿qué? Milímetros de mercurio. Y ya tenemos el valor de la presión 2. Continuamos con otro ejemplo. Te presento nuestra siguiente problemática. Una botella de 1 litro de aire se cierra herméticamente cuando la temperatura ambiental es de 20 grados Celsius. Se calienta hasta llegar a 100 grados Celsius y su presión alcanza 2 atmósferas. ¿Cuál era la presión inicial del aire? Busquemos los datos. Me dice que tiene 1 litro de aire. Volumen. Pero recuerda que el volumen es constante en la ley de Gay-Lussac. Nuestro siguiente dato es la temperatura. Temperatura inicial igual a 20 grados Celsius. Se calienta hasta llegar a 100 grados Celsius. Temperatura final. Y su presión alcanza 2 atmósferas. Presión 1. Y alcanza una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál era la presión inicial del aire? Presión inicial es lo que vamos a buscar. Ahora bien, como observas, tengo la temperatura en grados Celsius. Debe estar en Kelvin. Sumamos 273. Es igual a 293 Kelvin. También la temperatura 2 está en grados Celsius. La debo convertir a Kelvin. Más 273 es igual a 373 Kelvin. Ahora sí, utilizamos nuestra fórmula general. P1 por T2 es igual a P2 por T1. ¿Y a quién vamos a despejar? Presión inicial. Decimos que presión inicial será igual a presión 2 por temperatura 1 dividido temperatura 2. Sustituimos los valores de cada variable.
1 es igual a... ¿Cuál es el valor de P2? 2 atmósferas. La fórmula dice que multiplica con la temperatura 1, que es de 293 Kelvin, dividido entre la temperatura 2, que es de 373 Kelvin. Presión 1 es igual a... Cancelamos las unidades iguales y calculamos 2 por 293 es igual a 586. ¿Qué me quedó? Atmósferas. Dividido entre 373. Lo que es igual a 1.57 ¿qué? Atmósferas. Confirma con tu calculadora. Y este ha sido nuestro segundo ejemplo. Mientras que en nuestro segundo encuentro estuvimos trabajando con la ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante. Luego, analizamos las siguientes ilustraciones. Como has notado, las variables en la ley combinada se encuentran guardando la misma relación matemática que en cada una de las otras leyes de los gases. Recuerda que debes practicar lo trabajado para afianzar tu aprendizaje. Hasta aquí nuestro resumen de la semana. Espero que haya sido de mucha utilidad. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. Bendiciones.